concluimos esta actividad, cerramos el tiempo para realizarla. Si no tuviste oportunidad de concluirla, antes de que terminemos nuestra sesión, damos unos minutitos para subirla, para concluirla y subirla. Pero me gustaría que la platiquemos. La pregunta número 1 dice, ¿cuál es el concepto de globalización? Mi estimada Mirna, ¿qué concepto, qué respuesta le diste a ese cuestionamiento? Perfecto, la comunicación, intercambio de información, de bienes, de servicios, por medio de, obviamente, la internacionalización de los servicios y la comunicación entre los países. Excelente, muy bien. La pregunta número 2, mi estimadísima Lupita, ¿qué dice? Lupita Chuco. Sí, maestra. Dice, ¿cuáles consideras que sean los factores en los cuales los valores en nuestra sociedad se están la desigualdad, la desigualdad, maestra. Ajá. ¿En qué sentido? Obviamente hay muchísimos conceptos, pero desigualdad económica, desigualdad en equidad de género, ¿desde qué perspectiva? Pues yo pienso que es más como cada nación tiene distintos pensamientos, ¿no? Y a veces de que uno no está de acuerdo o algo así, o sea, puede haber algo así. O sea, la falta de tolerancia a las opiniones de los demás. Ajá. Ajá. Y por eso se están perdiendo los valores. Pienso. Ok. ¿Piensas que las generaciones actuales no son tolerantes a la opinión de los demás o de sus padres, de sus compañeros, y por eso pues ya hay mucha falta de respeto, ¿así? Pues pienso que sí. O sea, de lo que investiga ahorita fue lo que yo entendí. Sí, pero era igualmente tu pensamiento. ¿Qué opinabas al respecto? Sí, pues más o menos, por eso le digo, es lo que más o menos yo entendí. Ok, correcto. Mi estimada Ofelia, ¿nos puedes compartir la opinión que tienes al respecto del inciso 3? ¿Por qué piensas que se dice que nuestros tiempos no son como los de antes? Pues más que nada porque en este tiempo hay mucha falta de empatía, respeto, tolerancia. O sea, los jóvenes de ahorita se enfocan más en cosas más materiales y no pues personales o familiares. Incluso en las parejas se pueden ver porque pues ya duran menos, tienen más falta de responsabilidad afectiva, más falta de responsabilidad laboral y no respetan las opiniones que son distintas a las que ellos tienen. Correcto, muy bien. Gracias por compartir tu opinión. Sí, la última prácticamente era lo que tú considerabas, ¿no? ¿Quién de nosotros cuando estás platicando con un adulto mayor, con tus padres, dices, sí, es que los tiempos han cambiado, ya no es como antes, ¿verdad? ¿Te ha tocado que te hacen ese comentario? Pues realmente, obviamente, todo evoluciona, la educación, las generaciones van creciendo, van cambiando,
las creencias y la educación es distinta. Obviamente, pues no es lo más sano que se pierdan los valores dentro de la sociedad, pero desgraciadamente la implementación de la tecnología ha venido a separar muchísimo a la unidad de qué es la familia, ¿no? De donde nacen o deben de estar inculcados los valores. Ahora, yo quiero pensar que a todos nos tocó la parte cuando jugabas con tus vecinitos en tu colonia o iban a tu casa y jugabas. Ahora, ¿qué ha pasado con los niños de estos momentos que no tienen esa oportunidad? Es muy difícil que tengan esa oportunidad de convivir y sobre todo por la pandemia, ¿no? Además de que en estos momentos un niño tú le pones una tablet, un celular o tus sobrinos están jugando con su Nintendo Switch, que ni siquiera lo saben pronunciar, pero ya se los compraron, ¿no? Entonces son otros momentos, otra disponibilidad de información que ellos tienen a la mano, pero realmente ha venido a perjudicar o a limitar muchísimo la convivencia de esta generación. Correcto. Pues bien, como vistes en el título que nos dice lo global y lo local en cuanto al pensamiento, ¿me habla alguien en el chat? Me dice Gandhi, ahora se conectan para platicar mientras juegan en línea. Claro, sí, cierto. Ahora ya no solamente platican con tus vecinitos o tus primos, sino que ahora puedes interactuar con otra persona en otra parte del mundo, ¿no? Puedes estar jugando, puedes estar en contacto de manera virtual con esa persona, pero siempre igual tienen que estar bajo la supervisión de los padres, que lamentablemente por el tipo de trabajo y por el agotamiento, ya los padres dicen, que juegue su tablet, que juegue su Nintendo, total, está jugando, está entretenido para que me deje descansar. Pero pues hay ahí la consecuencia negativa que no sabes con quién están platicando tus hijos o conviviendo o qué ideas les están transmitiendo, lo que están conversando. Bueno, bien, gracias Gandhi por tu comentario. De lo global a lo local. Por eso hacía yo la referencia de a qué se refiere la globalización. Lo escuchamos en las noticias, lo vemos en redes sociales, pero ¿qué será ese concepto de globalización? Vamos a empezar desde el principio, desde por qué nosotros como país, como miembros de esta sociedad, tenemos esa cultura. Vamos a ver, dice, el pensamiento filosófico actual se caracteriza por la diversidad de qué hacer sin que parezca esa dimensión de unidad necesaria para delimitar su singular perspectiva y su posición específica. Todo esto que dice en español, en lenguaje coloquial, ¿qué significa? Que hoy en día la población, la sociedad te despiertas y estás en piloto automático, sabes qué vas a hacer, sabes que tienes que llegar a cumplir con tu horario de la oficina, salir de la oficina, regresas a tu casa y tus otros compromisos, etcétera, ¿no? Pero en este sentido es lo que en este momento se hace referencia al pensamiento actual. ¿Por qué? Tú como contador lo sabes. Tienes que estar pescando la diversidad de conocimiento, la diversidad de información que nos bombardea, no solamente de tu día cotidiano, sino lo que pasa en las noticias, las redes sociales, tu entorno social. Entonces, estamos a la expectativa y muchas veces a la defensiva de que no nos ataquen por tanta información, por tanta influencia externa que tiene nuestro pensamiento, ¿no? Bien.
Crisis y búsqueda de valores actuales. Desde hace bastantes años se habla de la pérdida o crisis de valores. Esta se refleja en muchos ámbitos de nuestra sociedad y, por supuesto, a nivel general en el mundo. Sin duda, la deshumanización, la corrupción, la violencia, el egoísmo, son reflejos manifiesto de esta falta de valores humanos. ¿Qué pasa cuando despiertas? Muchos tenemos la costumbre o el hábito de que te despiertas y para que te despabiles enciendes las noticias, ¿no es cierto? ¿Qué vemos? ¿Qué vemos en las noticias? Puras cosas positivas, ¿verdad? Que nos alimentan el espíritu. Mira su cara de Monse. ¿Qué clase de noticiero ve, maestra? Las Teletubbies. Porque la verdad, pura barbaridad. Aquí, puras cosas de violencia, de asaltos, de secuestros. Y ustedes pueden decir, bueno, sí, pero eso ya pasaba desde antes. Claro, pero lo escuchabas así de manera general o de manera solo cuando aprendías la tele o leías el periódico y no tan cerca de nuestro estado, ¿no? En los estados del norte, que había una guerrilla por otros países, pero realmente en la actualidad, ¿cuántas situaciones de violencia y agresión hacia las demás personas hemos escuchado, ¿cierto? Bueno, dado el contexto que por qué dicen que los valores humanos se están perdiendo, hay una deshumanización, ya el sentido del respetar al prójimo ya no es importante. Aquí escuchando o integrando más bien algunas causas de las pérdidas de valores, ojo, no solamente en nuestra sociedad, no solamente en México, sino también en otras partes del mundo. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son algunas de las causas? Podemos sugerir la desintegración y conflictos familiares, los divorcios, situación económica, la deserción escolar, la desobediencia, las adicciones, y están como en un círculo vicioso, ¿cierto? De estas, de manera general, se pueden mencionar, pero de ahí derivan un sinnúmero de situaciones, como por ejemplo ahora adicciones. No solamente te estamos hablando de drogas o de alcohol, lo que esté adicto a su celular a checar las redes sociales. O sea, lo estás hablando y el muchacho es un zombie, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está inmerso, tan metido, tan desconectado de la realidad que literalmente no puede vivir sin su teléfono. Muchacho que se le pierda su teléfono, enseguida se pone a comprar otro, ¿no es cierto? Porque obviamente están al pendiente de lo que sucede, la comunicación con la sociedad y con sus miembros de la familia. Oye, ¿por qué dices los divorcios? Bueno, porque son una separación de los ejes o de los pilares de la familia. Sin embargo, podría existir de manera sana una separación para evitar el aspecto negativo dentro de la casa o la convivencia negativa. Yo no dudo que existan divorcios, pero
que culminen o que se lleven a cabo de manera positiva, tratando de cuidar la inteligencia emocional de los involucrados, que en ese caso serían los niños, ¿ok? Ok, la situación económica, pues obviamente no solamente en nuestro país, en todas partes del mundo, debido a la pandemia, pues ha generado un descontrol en los ingresos, en las percepciones de las personas, y eso puede causar ¿qué cosa? Puede causar que orille la propia necesidad, orille a las personas a robar, a realizar asaltos, actos de violencia, ¿sí? Podrían ser entonces causas de la pérdida de los valores. La modernidad y su expresión en América Latina. El pensamiento latino. Oye, ¿por qué me pones esto del pensamiento latino? ¿A qué se refiere ese concepto? Fíjate que esta parte me pareció interesante, igual te la platico, debido a que nosotros, mundo, siempre estamos como que metidos en nuestro orgullo yucateco, es que yo soy yucateca, yo vivo aquí, ¿no? Pero somos parte de un estado y nuestro estado es parte de un país y nuestro país parte de un continente. Muchos en alguna situación, en algún momento nos sentimos orgullosos de que en comparación con en otros aspectos del mundo, a los latinos nos tengan identificados de manera positiva. Obviamente hay sus aspectos negativos, ¿no? Donde dicen que sobre todo los mexicanos, son muy flojos, no trabajan, etcétera. Sin embargo, ese pensamiento en los ojos de los extranjeros ha ido cambiando paulatinamente. Dice, el pensamiento latinoamericano se nutre de un conjunto de ideas mediante las que los individuos crean una identidad sobre la base de su propia historia. Muy bien. Pensamiento es eso, principalmente eso radica la importancia del pensamiento latinoamericano en el discurso que se genera desde las propias voces de los integrantes de este continente. Sin embargo, para llegar a entender el pensamiento latinoamericano contemporáneo, es necesario analizar una serie de acontecimientos históricos, sociales, políticos, culturales, que han afectado la manera en que se compone este pensamiento. Oye, pero ¿qué tiene que ver estos aspectos históricos con lo que hoy vivimos de manera cotidiana? Yo les quiero preguntar, ¿creen o consideran que la lucha por la independencia de México tuvo un impacto en nuestra vida actual? Obviamente todos conocemos el hecho y los orígenes de la lucha por la independencia y el padre Miguel Hidalgo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿crees que esos acontecimientos que obviamente son parte de nuestra historia, son parte de la realidad de nuestros antepasados mexicanos, tuvieron un impacto en la forma de cómo vivimos el día de hoy? Sí, maestra. De hecho, mucho de la libre expresión y todo eso parte de ahí.
¿Aparte de qué, Ofe? Ya que no hubiera sucedido el acontecimiento de la independencia, nosotros no tuviéramos ahorita una libre expresión, no tuviéramos no solo en esa parte, sino elegir otras cosas que nosotros quisiéramos hacer y en esos tiempos pues, no se podrían. Por supuesto, gracias, mi estimado Ofe. Ya me sentía sola en el desierto porque nadie me respondía. Ok, perfecto. Sí, ¿por qué te hago referencia a estos hechos históricos? Siempre los hemos escuchado desde que estamos en la primaria o en el kinder, ¿no? Que haces tu banderita del Día de la Independencia y haces en la primaria tus trabajos o tus desfiles del Día de la Independencia. Oye, que hay que ir a dar el grito al palacio de una vez, ahí nos organizamos todos, ¿no? Para ir a dar el grito. Pero en esta ocasión vamos a verlo como un hecho que influenció y que impactó de manera radical a la forma como el día de hoy vivimos como sociedad, ¿no? No somos parte de una colonia, somos como país la autonomía de establecer nuestra democracia, de utilizar nuestros recursos como prefiramos. Y así como la independencia, está la Revolución Mexicana, las propias guerrillas internas en cada uno de los estados, aquí en Yucatán la guerra de castas, donde se liberaron los mestizos, bueno, no mestizos, sí, los mayas que aún seguían sirviendo como servidumbre a los hacendados. Igualmente tuvimos nuestros propios levantamientos en armas derivados de las injusticias que se vivían en ese momento. Eso hace referencia a los acontecimientos históricos y sociales que el día de hoy dan como resultado que nosotros podamos tener los beneficios y todas las libertades que, aunque no lo parezcan, fueron el logro de nuestros antepasados, ¿cierto? Bien. El pensamiento latinoamericano tiene sus orígenes la herencia de la conquista y la colonización española como uno de los principales hitos. Estos dos acontecimientos, desde un nivel discursivo, buscaron imponer la idea de que Latinoamérica era un territorio de salvajes y de bárbaros que debían ser sometidos, ¿no? ¿Cómo podía ser que creyeran en un Dios que si sacrificaban a unas muchachas en los cenotes o les iba a conceder que tuvieran cosechas? ¿Cómo podía ser eso, no? Entonces viene la conquista de los españoles al territorio americano. Esto se observaría de mejor manera en el establecimiento de las categorías civilización y barbarie, que se utilizaron para establecer discursos de supremacía racial. Posteriormente, con el proceso del mestizaje, esto se transformaría en sistemas de legitimación, ya que se comenzaría a mezclar las culturas y se privilegiaría la cultura blanca europea. Esto es importante para determinar los ejes del pensamiento filosófico que estaban dominados por el eurocentrismo. Oye, pero todo esto, ¿a qué se refiere? Hace referencia que si bien nuestro territorio fue conquistado, colonizado, no fue de una manera pacífica, sino que fue a base de violencia, a base de mucha muerte, mucho salvajismo en cuanto a la imposición de las creencias, en este caso,
de los europeos que venían a conquistar no solamente nuestras riquezas de nuestro territorio, sino a la población. No nos trajeron N cantidad de enfermedades, la varicela, la viruela, todas esas cantidades que en su continente tenía, y pues ahí está, nos la trajeron a nosotros, ¿no? Bueno, en el caso de la privilegiar la cultura blanca, tú lo has visto en documentales, en series, en películas, ya no solamente nos lo cuentan en los libros, sino que ya hemos podido percatar o percibir la discriminación, la denigración del ser humano, simple y sencillamente por tener su piel oscura, su piel morena o la raza negra, ¿cierto? Eran tratados peor que a los animales, hasta los animales les daban tenía más privilegios que la cultura o la sociedad que era tomada como esclavos. Entonces, en ese momento, civilización, por decirlo así, una parte de la sociedad se hacía distinguir por su raza y eran clasificados como esclavos y tratados peor que si fueran, o sea, no tratados con humanidad, simple y sencillamente como si fueran un artículo nada más. De intercambio, si se moría alguien, pues ¿qué más daba, no? Uno más, uno menos, no importaba. Ciertamente el pensamiento latino tiene una fuerte influencia del europeo en su formación, que es imposible negar. Con esto se marcarían posteriormente tendencias de pensamiento con una fuerte injerencia en el continente, que fueron, por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia en la concepción de los procesos de colonización y conquista. La influencia de la revolución humana en la concepción de la libertad y la constitución de las naciones. La influencia del marxismo en los proyectos revolucionarios de izquierda, entre otros. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, no solamente los mexicanos, sino en Latinoamérica, hemos tenido influencia de la sociedad europea y no solamente histórica, sino que en nuestro tiempo igualmente y abocado a que nosotros somos contadores, ya ustedes están a un paso de ser o de considerarse literalmente unos contadores públicos. Quiero comentarte, esta influencia europea en nuestra cultura, en nuestra sociedad, igualmente tiene injerencia en nuestra estructura fiscal. Oye, ¿cómo está eso que nuestra estructura fiscal? Pues aquí se pagan un montón de impuestos, pero la federación lo pone, ¿no? Claro. Pero yo te quiero platicar un hecho verídico que realmente es influencia europea. Por ahí del año del 2016, no teníamos el placer de conocernos, ¿verdad? Todavía no ingresaban ustedes a la licenciatura. Pero ¿qué pasó en México en ese momento? En el 2016 se implementa una figura de tributación de los contribuyentes
que vendría a facilitar el camino tan burocrático de generar una empresa y registrar una empresa como persona moral. ¿Quién ha visto la escritura o el acta constitutiva de una persona moral? ¿Quién la ha visto? Okay. No han tenido oportunidad de verla. Yo sí, maestra, solo que no me acuerdo bien qué datos trae. Porque yo la utilizaba mucho para los proveedores, para dar de alta o darnos algún crédito, nos pedían el acta constitutiva y pues igual toda esta parte, pero no la leía a fondo. Claro, ok. Oye, pero el acta constitutiva, para ti que no has tenido oportunidad de verla, así como nosotros, como una servidora tiene su acta de nacimiento, así como Ofe, Lupita, Gandhi, Eric, todos tenemos nuestro acta de nacimiento. Las personas morales que tú sabes, bien sabes que es el conjunto de varios socios que unen su capital para poner en marcha una empresa, esa persona moral tiene que nacer. ¿Y cuándo nace? Nace en el momento en el que se da de alta, nace en el momento en que se asienta su acta constitutiva, en la cual es un documento donde dice la razón social, el nombre, el objeto social, la parte que cada uno de los socios está aportando, bueno, todo eso que se tiene que hacer ante un notario. La cuestión es que ese documento en México cuesta aproximadamente 30,000 pesos. Pesos más, pesos menos, dependiendo el giro comercial y dependiendo obviamente la notaría en donde lo realices. Pero 30,000 pesos de entrada para una empresa que aún no tiene operaciones, aparte de lo laborioso, es costoso. ¿Qué pasa si yo te dijera que si tú quisieras tener una persona moral, pero también te molesta tener socios, tú podrías tener o tributar con una figura que se llama SAS? ¿Las escuchaste? ¿Las has oído nombrar? Las famosas SAS, que eran constituidas por una persona física, pero se podía dar de alta sin que existiera un acta constitutiva. Las sociedades por acciones simplificadas. Ahí está. Las SAS por acciones simplificadas. Oye, pero ¿por qué me estás comentando esto? Es parte de la historia, ¿no? Fíjate que este modelo de recaudación buscaba aquí en México tener o impactar en la población económicamente informal. ¿Quiénes son los informales? Aquellos que prestan un servicio o venden un producto sin pagar sus impuestos. Entonces, todas aquellas personas que en México, la mitad de la población económicamente activa son negocios informales, se buscaba con esta figura tributaria captar mayor contribuyentes para que obviamente se les haga más fácil darse de alta y obviamente al momento de registrarse al RFC puedan ser vigilados por el SAT, ¿no? Oye, pero ¿qué tiene que ver esto con el pensamiento europeo? Ah, fíjate, porque este modelo tributario fue copiado del continente europeo
ya que se había utilizado o se utilizaba desde antes en Alemania y en Francia, donde tuvieron un desempeño favorable porque traía beneficios a los contribuyentes, evitando un trámite caro, engorroso, tardado, y obviamente se hacía más atractivo porque era más barato. Entonces, este modelo de sociedades por acciones simplificadas se copia en Latinoamérica, específicamente primero en Colombia. Y luego, como vimos que en México vimos que funcionó en Colombia, implementarlo en México, y es como en 2016 se implementa este régimen de fiscalización. Por eso te hacía referencia a que no solamente los acontecimientos históricos de independencia y revolución han tenido su impacto en nuestra sociedad, sino que también como miembros del mundo hemos identificado lo que sí funciona en otras áreas, en otros países, y lo hemos implementado. Claro, claro que nuestro pensamiento es siempre, como Latinoamérica, como mexicanos, es siempre darle la vuelta a las cosas, ¿no? Si me lo pones de este color, yo lo quiero de ese otro color, entonces, así como vamos a avanzar. Pero bueno, es lo que se ha intentado realizar. El pensamiento latinoamericano tuvo en los ideales de los intelectuales mestizos su principal fuerza para desarrollar proyectos civilizatorios, revolucionarios y nacionalistas. Los procesos de independencia, influenciados por los hechos suscitados en Europa, fueron claves para marcar una nueva etapa del pensamiento latinoamericano, en la que se comenzaron a introducir conceptos como nación, libertad, derechos, entre otros. Los cambios provocados a nivel social, económico, político y cultural. Un cambio social incluye dos aspectos como el éxito o el fracaso de muchos sistemas políticos y fenómenos como la globalización, la democratización, el desarrollo y el crecimiento económico. El cambio social consiste en la evaluación de las sociedades desde grandes cambios a escala hasta pequeñas alteraciones. Ok, aquí dice el desarrollo y la ética, problemas actuales, enfoques teóricos sobre el capital y el desarrollo. En esta actividad no es para hoy, obviamente es para la semana, pero ¿qué vamos a investigar aquí? Ya te platiqué, hicimos un poquito de remembranza, hechos históricos que han sucedido en nuestro país y que dieron un cambio fundamental a la forma en cómo hoy vivimos en sociedad. Ahora, esta investigación consistirá en identificar un hecho histórico, pero que haya sucedido recientemente. Oye, pero ¿cómo? No ha habido una lucha ni una guerra de independencia hace muchísimos años, claro. Pero te voy a decir un ejemplo. El año pasado, por ahí de estas fechas, si no estoy mal, hubo unas manifestaciones de la comunidad cubana.
Oye, pero ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Pues bueno, son un hecho histórico en el cual visualizamos que el gobierno cubano, número uno, limitó la comunicación al cortar el internet. Número dos, había escasez de insumos, de alimentos. Número tres, escasez de recursos para poder adquirir los productos. Bueno, ¿qué sucedió entonces? Que veíamos en las noticias que la población cubana que estaba dentro de la isla estaba siendo agredida por manifestarse, simple y sencillamente por salir a las calles y manifestarse. Aquí en Yucatán lo vivimos. La población cubana que está aquí en nuestro estado se manifestó en el Monumento a la Bandera, aquí en el Monumento a las Haciendas, manifestando su inconformidad y manifestando igualmente su empatía con la población o sus familiares que estaban en la isla. Igualmente sucedió en la Ciudad de México y en otros estados de la República, y no solo la República, sino en Estados Unidos. Tú sabes que hay mucho asentamiento cubano en Estados Unidos, sobre todo en Florida, ¿no es cierto? Entonces, este hecho, ¿de qué se trató? De que la sociedad actual se manifestó en contra de las autoridades. Como ese ejemplo, tú vas a investigar, indagar en algún hecho histórico, alguna problemática de la sociedad que se haya presentado en nuestro tiempo de manera contemporánea, ¿ok? Por eso ese apartado lo dejé independiente para que nosotros compartamos estos hechos que hoy en nuestros días, en esta modernidad, aún persisten y que dentro de unos años serán parte de la historia igualmente. Así como nosotros en la mañana hacíamos la reflexión, claro que la contingencia sanitaria es un problema mundial, pero nosotros como población vamos a ser parte de la historia cuando hagan referencia a que en finales del 2019 en el mundo se vivió una pandemia, ¿no? Y la sociedad tenía que aprender a vivir con el cubrebocas, con medidas de sana distancia, con gel antibacterial, con sanitizante, etcétera. Entonces, hemos sobrevivido este tiempo de una manera diferente de convivir. Muy bien. Al principio veíamos la definición de globalización. Mirna nos compartía su concepto. Aquí tengo uno. Dice que es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo en el plano económico, político, social y tecnológico. ¿Esto qué quiere decir? Que es el intercambio de información, intercambio de relaciones comerciales con otros países. Las consecuencias éticas de la globalización. Dice, la globalización es causa del cambio del patrón valorativo, lo cual se expresa en crisis de valores morales, culturales, políticos, en la pérdida de valores tradicionales de la comunidad humana a partir de la imposición de los valores de las empresas transnacionales.
los efectos de esta globalización sustentada en la fetichización del mercado. La globalización capitalista promueve al máximo el consumo, el consumismo desaforado, la cultura del úselo y tírelo, o con la consecuente deterioro del medio ambiente y el agotamiento de los recursos naturales no renovables. Platicamos la definición de globalización, que es el intercambio de la información, ¿no? Ahorita abres YouTube y puedes ver un en vivo de algún video, algún concierto, alguna información. Todo eso nos ha ayudado, nos ha dado aspectos positivos, pero también ha influido, sobre todo igual en nosotros como adultos, ha influido la globalización en el consumo de artículos o de productos que de manera individual adquirimos. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Cuántos de nosotros no conocemos a alguien que sale la nueva versión del iPhone y aunque tenga la más reciente, como ya tiene 6 meses, se deshace de ese teléfono y compra el nuevo? No te estoy diciendo que no te des tus gustos, pero hay personas que son adictas al consumismo, ¿no? Al consumismo, a comprar las cosas porque está de moda, porque me voy a sentir mejor con tal marca. Eso ha hecho la globalización y ha afectado nuestra convivencia y sobre todo el uso de los recursos naturales no renovables. Ahorita se está poniendo de moda, usa ropa sustentable, que sea solo de algodón, ¿no? O evita usar productos de plástico. Evita usar productos que solamente vais a usar una vez. Pero esos son actos que tienden o tienen la intención de dar marcha atrás a los aspectos negativos del consumismo. ¿Cuántos de nosotros no compras la cosa que hemos hecho a perder? Ah, tírala. Total, la compramos otro, ¿no? A veces eso sucede. Entonces, hemos caído en esa mala cultura, malos hábitos de realizar o de caer en el consumismo, de comprar artículos que no necesitamos, no son de primera necesidad. Y en consecuencia, deterioramos nuestra situación económica y también, de paso, el ambiente, porque estamos utilizando, consumiendo más productos de los que no necesitamos. Pero las marcas se han encargado de vendernos la idea de que lo necesitamos, no solamente de que queremos algo, sino que lo necesitamos en nuestra vida, ¿no? Como dice Sears o Palacio de Hierro, es parte de mi vida. Ahí está. Ahí te vas a comprar unos zapatos, pero que no los necesitas, pero están carísimos, ¿no? Entonces, tratemos de evitar y hacer una reflexión referente al efecto de la globalización, lo que nos hacen, que nos venden la idea. Nos venden la idea de que necesitamos, nos dice Gandhi, nosotros mismos creamos la necesidad. Es que lo necesito, así dice Gandhi. Necesito comprar ese teléfono, necesito cambiar esa tablet, necesito comprarme una nueva laptop. Sí, así sucede, ¿no? Así sucede porque pues obviamente nos han bombardeado con la promoción, la publicidad y nos hacen dependientes de nuestro sueldo, nuestros ingresos, que no nos podemos deshacer de las deudas debido a que nunca dejamos de consumir cosas innecesarias. Bien, no estoy diciendo que jamás en la vida te compres nada, no, sino que analices los productos que adquieres, tus activos,
Adquiérelos, pero de manera inteligente. ¿Ok? Muy bien. La necesidad actual, la necesidad urgente de humanizar la globalización, impulsar el desarrollo humano mundial buscando mayor equilibrio socioeconómico y político, con sostenibilidad, pensando en la calidad de vida de las generaciones futuras. Muchos de algunos compañeros son padres de familia. Obviamente tú quieres darle a tu descendencia la mejor vida posible, la mejor calidad de vida. Por eso nos pasamos todo el día trabajando, todo el día tratando de adquirir más ingresos para darle a tu familia, a tus hijos, la mejor vida posible. Pero esa mejor vida nos estamos dando cuenta que está afectando a los niños o a los adolescentes igualmente, en el sentido de que los que fuimos educados con el chancletazo y el cinturonazo, pues no creciste muy traumado, ¿no? Sí te traumó un poco, pero bueno, eres una persona que aporta a la sociedad y se ríe, Monse. De algo se acordó. Es que, ¿qué sucede? Que ahora la nueva generación piensa que tiene el derecho de exigir las cosas y realmente se lo tienen que ganar, ¿no? Se lo tienen que ganar en cuanto a obedecer a los padres, portarse con respeto, conducirse con respeto igualmente en la escuela. Esta pandemia o situación sanitaria que hemos visto ha influido de manera negativa, sí, en el núcleo familiar. ¿Por qué? Porque ya sea papá o mamá que se quedaban dentro de caño de todos, de los hijos en clase, la mamá tiene que cocinar, tiene que estar pendiente de la oficina, el papá igualmente pendiente de los asuntos del trabajo. Es la convivencia que en el 2020 se dieron muchos aspectos negativos. Ahora bien, les comparto y aproveché esa noticia que vi, esa investigación que vi, dije, está muy ad hoc con el tema que les voy a platicar a los chicos. Fíjate, en las noticias apareció un reportaje donde hacen una entrevista a una directora de una escuela primaria, era kinder y primaria. La doctora, aparte de ser maestra y psicóloga, hizo un análisis de los alumnos que son los pequeños que nacieron, que se desarrollaron, tomaron conciencia de los niños de 2, de 3 años, que ya vinieron a la sociedad en el momento en que estamos viviendo esta pandemia. ¿A qué me refiero? A que los niños, a pesar de que si bien nacieron en esta limitación con la sociedad, con otros niños, también se ha descubierto, se ha identificado que ellos tienen ya vamos a llamarle el chip de controlar o de identificar las medidas preventivas, como por ejemplo, dejarse permanentemente el cubrebocas cuando estás conviviendo con otros niños. Igualmente, lavarse las manos. En este reportaje rescatamos la parte positiva de lo que la pandemia o el COVID nos ha traído como sociedad. Si bien muchas cuestiones negativas, podemos rescatar igualmente que se está tomando mayor conciencia, sobre todo en esta población que se está desarrollando, que está creciendo, en tomar la responsabilidad
de su propio cuidado y de las demás personas, ¿ok? Correcto. Ahí alcé mis pies, mi estimada Ofe. No vayas a pasar la escoba aquí, me barran mis pies. Ni se dio cuenta ella. Bueno, ok, perfectísimo. ¿Tienen algún comentario al respecto, chicos? ¿Alguna experiencia que les gustaría comentar? Antes que yo haga una referencia igualmente, ¿qué pasó aquí en Yucatán? ¿Todo bien? Bien, maestra. Bien, ok. Fíjate. Nosotros, pues, obviamente no habíamos nacido, ¿no? Que la maestra había así como que ya tiene sus años, pero todavía no habías nacido. Era en la época donde Yucatán era identificado como el origen del oro verde. ¿Quién lo ha escuchado? El oro verde, porque aquí en nuestro territorio con tanta piedra caliza, tanta, ¿cómo se llama? Nuestro suelo muy pedregoso. Solo ese producto que era conocido como el oro verde se daba de manera fantástica. ¿Cuál era? ¿No lo han escuchado? Ahí por donde está Costco, antes que era. Ándale, el famoso Cordemex, ¿no? Los enequeneros, la fábrica de productos de enequén. ¿A qué se le conocía como el oro verde? A todos los productos derivados del enequén. En Yucatán se daba demasiado bien el producto, o sea, la planta, y obviamente en esos momentos era manufacturada aquí en Yucatán y era vendida. ¿En qué se vendía? Para hacer, no precisamente las sogas, no sé cómo se podría llamar, para sostener los barcos, las velas de los barcos. Era muy utilizado. ¿Y por qué le llamaron el oro verde? Porque se comercializaba no solamente en territorio mexicano, sino que en el extranjero. Y obviamente los dueños de las haciendas donde habían plantíos de nequén, pues obviamente, ¿cómo crees que le irían a esas personas? Pues de manera fabulosa, ¿no? Porque tenían una alta demanda en el producto. Pero ¿qué les sucedió? Por esa alta demanda, la manufactura ya era insuficiente. Necesitaban más personas que trabajaran en la elaboración, en la producción del tratado del Enequén. Vaya. ¿Y qué sucedió? Pues si estaban las yucatecas, los yucatecos estaban aquí, ¿no? Pero era insuficiente, hasta niños ponían a trabajar, pero ya la demanda del producto ya rebasaba la capacidad de producción. ¿Cuál era la solución? Llamar o traer a más población que se le pagara de manera mínima, pero estuvieran trabajando. Bueno, ¿qué sucede? Que los hacendados, que eran los empresarios de ese momento, en sus viajes de negocios en Japón encuentran un nicho de mercado para adquirir mano de obra barata. Entonces propagan, dispersan la idea de que aquí en Yucatán
se tenían ingresos bastante jugosos, bastante redituables por la venta de los productos del Enequén y que a los coreanos les era conveniente venir a Yucatán, trabajar en Yucatán y hacer un buen capital y después de hacer su buen cochinito capital, regresar a su país. ¿Qué creen que pasó? Pues ahí se embarcan los coreanitos. Perdón, Gandhi, ¿me ibas a comentar algo? Creo que no. Bueno. Se embarcan los coreanitos. Ahí vienen a trabajar a las haciendas enequeneras. Están chambeando y chambeando, claro que sí, en horarios sumamente extenuantes. O sea que tú salgas a las 8 de la noche, no era extenuante para ellos, ¿no? Era trabajar casi 20 horas, 24 horas. Bueno, para que luego al final el valor de la remuneración no era lo que les habían dicho. Obviamente se inconformaron. ¿Y qué querían hacer? Regresar a su país. Pero ¿cómo iban a regresar si no tenían los recursos? Entonces, lejos de su familia, con otro idioma totalmente distinto, no se podían comunicar y aparte con con recursos escasos. ¿Qué sucedió aquí en Yucatán? Esa población masculina de coreanos empezó a socializar con las yucatecas. Y como las yucatecas no estamos de mal ver, ¿qué pasó? Empezaron a formar familias. He ahí que da como origen a nuestros rasgos sumamente distintos, característicos, porque hay una combinación racial. Ya no solamente somos mestizos de la colonización española, sino que aquí en Yucatán tenemos igualmente parte de nuestros antepasados coreanos, para que ustedes vean, ¿no? Tal vez tu bisabuelito, tal vez un pariente lejano. Chicos, ¿pero por qué nació el niñito así? Porque tiene sus antepasados coreanos, ¿ok? Perfecto. Bueno, eso es lo que se los quería compartir porque fue un hecho histórico que obviamente impactó de manera directa a nuestra sociedad yucateca. Bien. ¿Algún comentario? Nada de comentarios. Los que nacieron, los que crecieron con los regaños de los padres, pero bueno, somos unas personas de autosuficientes, ¿no? No nos traumamos demasiado. Ok. Solo un poco. Muy bien. Oigan, te regresó al camino del bien, mi estimada Mirna. Claro, claro que sí. Como dice el meme, ¿no? Los terapeutas que me tocaron a mí. Era la chancla y el cinturón. Correcto. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a dar 5 minutitos. Hoy ya todos subieron su actividad de preguntas a la academia. Ok. Entonces, permíteme explicarte lo que haremos dentro de 8 días para que igual se lo compartas a tus compañeras que no están. Por equipos, tú sabes que dentro de 8 días es nuestra última sesión, ¿verdad? Bien, correcto. ¿Qué vamos a hacer? Por equipos, yo les voy a proponer un contexto dentro de una empresa. Hace 8 días vimos un video, ¿verdad? Del pobre José, que era auditor de control interno.
y que de manera general nosotros propusimos algunas mejoras que podría hacer. Entonces, por equipos, te voy a proponer un contexto, una historia, un escenario en el que tú, basándote en los valores dentro de la organización, la misión, la visión, la globalización, los valores éticos en la entidad económica, vas a proponer junto a tus compañeros de equipo, vas a proponer medidas o políticas de mejora ante la situación específica que te voy a proporcionar. ¿Cuándo te la voy a proporcionar? El día de nuestra sesión de clases. ¿Ok? Sí, te voy a dar la redacción, ustedes van a leer el contexto y sobre ese contexto ustedes van a trabajar proponiendo mejoras. ¿Te acuerdas que hace 8 días, propusiste mejoras a ciertas situaciones? Así, de manera similar, tú vas a proponer cómo desde tu perspectiva, ya una vez analizada toda la parte de ética profesional y laboral, ¿qué propuestas le harías a esa entidad económica? ¿Sí? Solo compárteme, déjame ver si tengo por aquí los elementos de los equipos con los que trabajamos la vez pasada. Bueno, no les tengo. Sí recuerdo que teníamos equipos, pero no lo tengo por aquí. Ok. Mi estimada Mirna, ¿con quién trabajaste? Perfecto. Mi estimada Monse, ¿con quién trabajaste? Trabajé con Fátima, maestra. Solo tú y ella. Y Kenia. Y Kenia, ok. Mi estimado Gandhi, ¿con quién trabajaste? Con Eric. Creo que fue con Manuelito y con Eric. Sí, creo que parece que Manuel ya no va a estar con nosotros. ¿Quién? Manuelito, ¿Por qué? creo que se dio de baja. No me digas eso. Sí. O sea, el sistema, por lo que me comentó, el sistema en automático le dio de baja, no sé por qué motivo. Wow, estamos a 2 meses. Sí, es lo que le comentamos. Oh, qué pena. Pero pues alguna situación habrá. Oh, ok. Entonces trabajas con Eric. Sí, maestra, nosotros vamos a trabajar. Oye, Eric, para dentro de 8 días necesitamos audio, mi estimado Eric, porque vamos a necesitar escuchar tu opinión respecto a unas situaciones. ¿Ok? Y mi estimada Mónica, ¿con quién trabajaste? Yo conmigo, maestra. Contigo, Lupita. Maestra. Excelente. 1, 2, 3, 4. Tengo 4 equipos entonces. Perfecto. Entonces, ya explicamos el contexto de lo que haremos dentro de 8 días. Bien.
¿Alguna duda de lo que trabajaremos? No, maestra, usted nos va a poner el contexto, ¿no? Nosotros vamos a poner Sí, para mejorar. Ok. sí. Yo les voy a dar el archivo y ustedes van a ubicar el equipo de Eric y Gandhi. Y ustedes se van a enfocar en ese contexto, claro. Muy parecido al ejemplo que hicimos la semana pasada, donde yo les puse determinadas situaciones y ustedes aportaron su punto de vista. Solo que acá va a estar retroalimentado o va a estar enriquecido, mejor dicho, con el tema de valores en la organización, la misión y la visión, las actividades de mejora en cuanto a la ética profesional y la globalización, como vimos en nuestros ejemplos del día de hoy, en nuestro tema de hoy, la globalización, cómo ha afectado la convivencia con otros miembros de la sociedad. Bueno, correcto. Como no veo ningún otro comentario. Gracias, Eric. Ok. Esperemos que ya funcione tu audio. Déjame